Katherine, buenos días. Qué gusto estar con su programa. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Para empezar, ¿cuán perjudicial, cuán preocupante es que los menores de 5 años, estos niños de la primera infancia, no estén cumpliendo con el cronograma de vacunación? En lo que va de la pandemia se ha hablado mucho de este tema y esto responde pues al temor de muchos padres de familia de tener que ir a una posta médica, a un centro de salud y exponerse, ¿no?, al virus. Sin embargo, ya de esto tenemos poco más de un año y ahí viene la preocupación sobre lo que podría desencadenar esto, ¿no? El gran problema es que ahora, como las personas están viajando al exterior, en algún momento pueden traerse algunos microbios para los cuales tenemos vacunas y encuentran una población desprotegida. Y cada vez que las coberturas están debajo del 90%, en este caso estamos con coberturas de 60% para algunas enfermedades y otras pueden ser menos, el riesgo de que aparezcan enfermedades que en el momento están controladas, como decir sarampión, como decir polio, por poner algunos ejemplos, son enfermedades que no tendrían por qué aparecer si nuestras coberturas estuvieran altas. Y la gente tiene que entender que los niños tienen que seguir un calendario vacunal, lo cual le va a ayudar a evitar que si alguien trae de afuera un microbio para el cual tenemos vacuna, estos chicos no se enfermen. Y cuando los chicos pequeños se enferman, son blancos perfectos, no solamente para tener una enfermedad que pueda ser severa, sino para fallecer también. Efectivamente, y eso es lo preocupante porque justamente esto podría generar el brote de diversas enfermedades a las que justamente los menores están expuestos, ¿no? Como usted lo acaba de mencionar, sarampión, fiebre amarilla, varicela, rubiola, y esto podría desencadenar cuadros sumamente complicados. Ahora, el motivo por el cual no se está cumpliendo, los padres no están cumpliendo con este con este cronograma de vacunación, es básicamente el temor por la pandemia. Sí, no dudo que es el temor, por supuesto que sí. Pero quiero pensar que tenemos vacunas, no quiero pensar que tenemos desabastecimiento. Por ejemplo, a mí me preocupa por qué los recién nacidos tienen una caída en su vacunación, si se supone que los niños al momento del nacimiento no tienen por qué no recibir vacuna de hepatitis B, por ejemplo, o por qué no pueden recibir la gran mayoría vacuna contra tuberculosis. Y cuando uno mira, son dos enfermedades que también han caído sus coberturas. Entonces algo está pasando ahí definitivamente que no se están dando cuenta que están fallando en la vacunación del recién nacido. Eso no ha habido una explicación clara de por qué no se están vacunando a los recién nacidos, porque lo que usted menciona, bueno, tendría que verse una investigación bastante exhaustiva sobre si hay un desabastecimiento de vacunas para los niños menores de 5 años, para los recién nacidos, y por qué, ¿no? Bueno, este problema empezó en una discusión cuando empezó la pandemia. Y había temor si se vacunaba o no se vacunaba. Pero una vez que ya uno se dio cuenta que realmente no había una razón por la cual no vacunar, se trató de recuperar un poco las coberturas. Pero me preocupó cuando vi la información de cómo han caído aún más para hepatitis B y para tuberculosis. O sea, dos enfermedades importantes en nuestro país. Perú todavía tiene hepatitis B en diferentes partes del país, en adultos y en madres gestantes que pueden transmitirle esto a sus hijos. Y los niños que heredan la hepatitis B de su madre se pueden morir por cirrosis o se pueden morir por cáncer cuando son niños. Y son cosas que estaban controladas cuando realmente la vacunación de hepatitis B tenía porcentaje de cobertura muy alto. Entonces, bueno, podríamos inclinar la balanza, la responsabilidad hacia los padres de familia, ¿no? No teniendo en cuenta las consecuencias o lo que podría significar a nivel de riesgo el que no se cumpla con el calendario de vacunación en los menores. Lo que usted acaba de mencionar acerca de la hepatitis B y otras enfermedades que se han presentado en niños que los ha llevado a la muerte justamente por no contar con esta cobertura. Pero lo de hepatitis B no es un problema de los padres, lo de hepatitis B es un problema del sistema, porque el recién nacido
o la mamá de un recién nacido sabe perfectamente que su hijo sale de alta con una vacuna puesta, o con 2 vacunas a veces puestas. Una de ellas de todas maneras es hepatitis B, y la otra es la de tuberculosis, que podría recibirla en su hospitalización o a los pocos días. Pero no hay razón para que no les pongan hepatitis B a los recién nacidos. Ahora, con respecto a justamente esto que usted está mencionando, hemos a lo largo de la pandemia hemos sido testigos de muchas opiniones respecto a la vacunación, no necesariamente a niños, sino la vacuna contra la COVID-19. Y se ha centrado mucho la preocupación en esto, ¿no? En la vacuna contra la COVID, en ser inmunizados las personas vulnerables y tal. Pero hay otras enfermedades que han quedado literalmente desatendidas. Y esa es una gran preocupación porque los peruanos no solamente se están muriendo por COVID, sino hay otras enfermedades también que atender, que podrían haber empezado a ver en un estadio, digamos, que podría haber sido controlado, pero ante la falta de atención esto se ha complicado y a muchos los ha llevado a la muerte, ¿no? En el caso de los niños, doctor, se nota también esta complicación de la desatención en las enfermedades que presentan los menores, porque, a ver, ha habido mucho temor al acudir a un hospital para poder hacerse un chequeo o para poder atender a algún tratamiento y tal, pero por otro lado, los padres que sí han decidido llevar a sus hijos para que puedan ser revisados o chequeados, de pronto no han recibido respuesta o los han reprogramado y así han ido pasando los meses. Evidentemente, yo entiendo que han habido una serie de cambios. Cambios de ministros, cambios de las personas encargadas de los programas, y todo eso lamentablemente detiene un poco la vacunación. Sí, pero lo ideal sería que cada vez que lo ideal es que se cambien de personal y se continúe con la obra, no que se paralice la obra. Y en este momento es muy fácil echarle la culpa a los papás, pero yo creo que también el sistema no está funcionando bien. Exacto. Hasta hace algunos meses atrás habían vacunadoras que salían en carros ambulatorios, en buses ambulatorios para vacunar a la población porque tenían temor de ir a los centros de salud o a los puestos de salud, y de esa manera ordenadamente, utilizando la Fuerza Armada, se podía vacunar personas de diferentes edades. Ahora casi no se ve eso. Ahora la gente tiene que ir a su centro de salud, a su puesto de salud, tiene que sacar una cita, porque ya no es como antes que usted va y dice quiero vacunar. Tiene que sacar una cita porque ordenadamente tienen que entrar a vacunarse. No pueden juntarse personas en el vacunatorio. Entonces, vacunar cada 30 minutos a un niño, por ejemplo, quiere decir que al final del día no vamos a conseguir vacunar a la cantidad de niños que uno quisiera. Entonces, no podemos perder oportunidades. Cualquier oportunidad que un niño se acerque a un establecimiento de salud, lo primero que tenemos que hacer es mirar su carnet de vacunación y tratar de ponerlo al día. Ahora, ¿hay cifras, digamos, para poder ser un poco más específicos sobre cuántos menores de 5 años están ahora mismo desprotegidos por no tener sus vacunas? ¿Hay un registro oficial de ello? Mira, no tengo el dato exacto, pero cuando empezó la pandemia, en marzo o abril del año pasado, como 600.000 niños dejaron de recibir las vacunas que tenían en ese momento. De todas las vacunas, para su edad respectiva. Hacia junio, julio, con mucho esfuerzo, ya quedaban más o menos unos 400.000 niños o 450.000 niños que estaban desprotegidos. O sea, habían recuperado algo. Pero de ahí para adelante, con esto de los brotes que se incrementan y todo, no tengo la cifra ahora, pero no me llamaría la atención que sigamos más o menos en la misma cifra, que no hayamos variado significativamente, porque ya no son los 450.000 originales, sino son los que han seguido naciendo y que tienen que seguir vacunándose. Entonces, no es una cifra despreciable, pueden ser más de 500.000 niños que pueden estar realmente desprotegidos, y eso es muy fácil para que aparezca cualquier enfermedad de las que actualmente están controladas. Claro.
Claro, además que siguen naciendo más niños y si los recién nacidos no están siendo vacunados, es una población mucho más grande de los que están ahora mismo desprotegidos. Y usted mencionaba algo muy importante hace instantes, ¿no? De hecho, nuestro país ha sido reconocido internacionalmente por las campañas de vacunación que ha desarrollado en su historia y eso ha caído en gran manera durante esta pandemia. Como usted bien lo destaca también, no es 100% la responsabilidad de los padres porque en realidad muchos de ellos están constantemente pendientes y llamando para que sus niños sean vacunados, pero el problema es que el sistema no los atiende. Y sobre eso hay que actuar, porque claro, se entiende en el primer momento de la pandemia, ¿no? Donde todo era muy complicado, no es que ahora no lo sea, sino que todo era muy desconocido, muy nuevo, fue una completa crisis, pero ya hemos pasado más de un año y este tema se tendría que haber resuelto. Bueno, el problema es que también hay que mirar que hay personal de enfermería que ha sido afectado con el COVID, no solamente como enfermos, sino que han fallecido con el COVID. Hay personal médico que estuvo en primera línea que también falleció o se enfermó. Entonces, de alguna manera, el número de personas de los cuales uno dispone para poder hacer una vacunación exitosa se merma en el camino. Y deberíamos trabajar de la mano enfermeras, médicos, alumnos de medicina de los últimos años, alumnos de enfermería de los últimos años. Todos deberíamos de alguna manera colaborar para que esta vacunación sea más exitosa, porque con el número de personas que tienen ahora vacunando, no se va a alcanzar rápidamente a recuperar esta brecha que tenemos. Claro, y justamente ayer conversaba con un representante, con un vocero del MINSA, justamente sobre el anuncio, que suena bastante bien y es lo que desearíamos todos los peruanos, ¿no? Que a julio va a acelerarse el proceso de vacunación y a partir de agosto o a término de julio se estaría vacunando a 100.000 peruanos al día. ¿Usted cree que eso vaya a ser posible? Eso es una incógnita mientras no tengamos el nuevo presidente y no sepamos quién va a manejar las campañas de salud. Porque se habla mucho, pero en la práctica veamos cómo se cumple. O sea, suena bonito, ojalá sea cierto, pero como vemos las cosas, juntar un montón de personas para vacunación implica que hay que trabajar con un montón de lugares abiertos, ni siquiera un centro de salud, sino trabajar dentro de un colegio quizás, o trabajar en una municipalidad, buscar espacios abiertos en un parque, pero hacer algo para que la gente tenga menos riesgo de contagiarse. Además de personal de salud, de enfermeros y toda la logística que se necesita para hacerlo posible, ¿no? Y eso que estamos hablando de Lima, o sea, ni siquiera estamos hablando de zonas en la selva, pueblitos donde yo no tengo idea si están llegando correctamente o no, o si esa gente se enfermó, se murió y nadie se dio cuenta. No tengo la menor idea en este momento cómo anda la vacunación dentro del país. Nos hemos preocupado mucho por Lima, pero el Perú no es solamente Lima. Y el proceso de vacunación territorial que, según indican, está dando buenos resultados, ¿le parece que es la mejor estrategia o que se debería aplicar otro tipo de estrategia para poder lograr este desafío, ¿no? De los 100.000 vacunados al día y poder avanzar con ello para poder lograr la inmunidad de rebaño? El problema va a seguir siendo el mismo mientras no, vamos a decir, transmitamos tranquilidad y los conocimientos suficientes a la población como para que entiendan los riesgos o no riesgos de llevar a sus hijos a vacunar. Para el niño, sobre todo, qué probabilidades tiene de enfermar, si es que se puede morir, no se puede morir. Y cuando la población entienda realmente lo que significa vacunar, proteger, prevenir, y los pequeños efectos adversos que se puedan tener, como un poco de dolor en la zona de vacunación, como un poco de fiebre, malestar, etcétera, cosas pequeñas al lado de lo que significa el beneficio de la vacuna, recién vamos a poder dar cuenta de números grandes. Mientras la gente siga con temores y no tenga mucho conocimiento de qué cosas le van a poner y por qué se los van a poner, probablemente
¿cuántas personas en este país conocen realmente enfermedades que en el pasado fueron importantísimas desde el punto de vista de mortalidad o de enfermedad y que hoy no las ven? ¿No? Por ejemplo, sarampión. Sarampión es una enfermedad muy devastadora. Gracias a Dios tuvimos 42 casos en el 2018 y 2 o 3 casos en el 2019 y no hemos vuelto a tener sarampión, porque se tuvo que hacer una vacunación exitosa y rápida, pero actualmente eso no se podría hacer con la pandemia. La gente no podría movilizarse tan rápido como sucedió con la difteria, por ejemplo, ¿no? Felizmente que la difteria solamente ocurrió aquí en Lima y no apareció aparentemente en otra parte del país. Felizmente. Bueno, y ante la falta de esta cobertura de la vacunación a los menores de edad, ¿usted está de acuerdo con que vuelvan a clases, vuelvan a las escuelas de manera presencial? Porque también está la preocupación de que los maestros no están siendo inmunizados. El problema es no solamente que los maestros no estén inmunizados y contagien a los niños, sino que los niños son los transmisores más rápidos de la enfermedad. Y si la vacunación en los adultos en su casa todavía no está dada porque tienen tal o cual edad y no están incluidos en esa campaña de vacunación todavía, evidentemente vamos a hacer lo que está pasando ahora. Familias enteras están cayendo con el COVID. Exacto. Y bueno, es cierto que los riesgos son menores en los niños que en los adultos, pero es el hecho de que para un padre es una preocupación que su hijo se enferme y uno no sabe si va a estar dentro de ese grupito selecto que desarrolla alguna complicación que puede ser muy seria también. Efectivamente. Bueno, vamos a ver cómo se va a ir desarrollando esto. Es importante siempre hablar de cifras y de la situación en la que nos encontramos justamente para atender esos problemas. Muchísimas gracias, doctor Chaparro, por estar con nosotros.